Hoy estamos con JJ Zaballos, que es el presidente de Alastria. Por si no lo sabéis, Alastria es una de las mayores plataformas blockchain públicas permisionadas del mundo, con más de 500 socios. La asociación MIT, la que lleva Block World Tour, también es socio de 2018 y ha creado hace poco los Blockchain Awards en el mes de junio, que se entregaron a las mejores empresas que están en blockchain. Hola JJ, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Un gusto estar contigo. Pasando mucho calor como todo el mundo, supongo. Sí, así es. Pero bueno, aquí ponemos el aire a los grados adecuados para ser sostenibles, pero bueno, pasamos más o menos la jornada. ¿Qué sectores ves tú que está transformando más blockchain y también gracias a Alastria con mayor intensidad? Mira, te comento un poco. Nosotros en Alastria efectivamente tenemos diversos sectoriales, ¿no? Trabajamos los diferentes sectores de la economía por medio de sectoriales. Y en este año 23, yo diría que los que más tracción han tenido con bastante diferencia. Por supuesto, el sector de las finanzas pues siempre ha tenido un impacto alto por las tecnologías distribuidas. Lo que ocurre que yo creo que cada banco o entidad financiera suele tener bastante agenda propia de los diferentes temas que hace, sobre todo en lo que tiene que ver con eficiencias de procesos. Y, y bueno, el poder trabajar de manera colaborativa, pues sí que se ha estado haciendo, llevándose a cabo, buscando el famoso efecto red, pero creo que los bancos tienen, digamos, ya suficiente tarea mejorando los procesos internamente y buscando las eficiencias e incluso en algunos casos también buscando nuevos ingresos. En este asunto, pues con el Sandbox de Banco de España y con la CNMV, pues ha habido un montón de trabajo que se ha establecido en estas cinco ediciones del Sandbox y ha habido bastante proyecto de blockchain. Pero como te digo, ahí Alastria no ha sido tan tractor. Donde sí que hemos visto un papel más tractor y más de aunar intereses y esfuerzos es en el ámbito del sector del real estate o de la construcción. Ahí estamos viendo mucha oportunidad en lo que tiene que ver con la tokenización del real estate, que en España todavía no está muy madura por algunas cuestiones regulatorias, de imposibilidad de tokenizar o representar virtualmente algunos bienes raíces, pero sí que hay un montón de constructoras inmobiliarias, socimis y algunos startups que están utilizando blockchain para poder dar mayor liquidez y transferibilidad a los activos inmobiliarios. Y ya por último diría sin extenderme mucho más en la pregunta, que en el ámbito de la propiedad intelectual, lo que tiene que ver con arte, cultura, lifestyle, ocio, gaming, sí que vemos también un incremento importante o relevante al calor del NFT, pero no solo, en todo lo que tiene que ver con los aspectos de virtualización de propiedad intelectual y su posterior venta. Esto también lo hemos tratado de acompañar desde Alastria, creo que con unos frutos bastante relevantes. También es muy importante el trabajo que hacéis en identidad digital, ¿no? Habéis tenido verticales importantes, ¿no? Relacionados con eso. Efectivamente, así es. En la primera parte os he estado comentando un poco lo que son los sectoriales. Pero luego tenemos una serie de comisiones transversales, ¿no? Entonces, tenemos varias. Tenemos una que es la que has mencionado de identidad, luego tenemos otra de normalización y estandarización, tenemos también otra de ESG, de sostenibilidad, sobre todo enfocada en la parte de la E, de ESG, de environmental, que hay un montón de casos que luego si queréis podemos ver. Y también tenemos algunas comisiones como por ejemplo la de transferencia intelectual y del conocimiento, para tocar el mundo de la academia y del research. Entonces, en lo que tiene que ver con identidad, hemos tenido un avance importante por la publicación del nuevo protocolo Alastria ID 2.0, que trae ya incorporadas la nueva normativa EIDAS 2, que ha terminado su proceso de negociación en la Unión Europea. Entonces, hemos rescatado todos los componentes técnicos que trae este dossier y los hemos incorporado en el protocolo y luego le hemos dado, digamos, un envoltorio o una usabilidad mayor con un proyecto que hemos llamado EPIC,
que lo que mejora es un poco ese protocolo de identidad y está disponible para todos los socios de Alastria, está dentro de un GitHub, se puede desplegar, hay un equipo técnico en Alastria que ayuda a los socios a desplegarlo y estamos viendo un grado de adopción importante y uno de los proyectos más relevantes que precisamente se llevó uno de nuestros premios Blockchain Awards, que hacías mención antes, es Dalion como consorcio de identidad digital que utiliza el protocolo Alastria ID 2.0 y que propugna una identidad soberana y distribuida. ¿Crees que con la llegada de real estate, como has comentado antes, podremos llegar a la adopción masiva porque se van a tokenizar edificios? Seguramente será mediante securities porque es más fiable y tanto el Banco de España como la SEC y todos los reguladores van a apostar por los securities en vez de por los utilities y se van a tokenizar edificios, bienes inmuebles de todo tipo, incluso las acciones, ¿no?, de empresas. Ahí Alastria también va a ser importante en ese aspecto. Sí, sí, sí. Mira, hemos estado siguiendo, por tratar las dos partes de la pregunta, hemos estado siguiendo muy de cerca, empezaré por la segunda parte, el régimen piloto. La llegada del régimen piloto a Europa yo creo que va a suponer un parteaguas, ¿no? Un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la utilización de las tecnologías distribuidas para la emisión de instrumentos financieros, todo lo que tiene que ver con renta variable, renta fija y también algunas tipologías de fondos de inversión pues se van a poder llevar en este régimen piloto, en esta infraestructura que se está construyendo en Europa. Y para ello se van a dar una serie de licencias de régimen piloto a algunos operadores, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado secundario, con los que dan liquidez al mercado secundario, plataformas, digamos, multilaterales de negociación y también herramientas de liquidación y, 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 sí, liquidación y settlement es lo que se está, lo que se está dando un poco licencia ahora. Estamos viendo que llegan muchos players nuevos a pedir licencia en España. Hay un montón de flujo ahora de asesoría legal a estos nuevos entrantes en el mercado para que puedan hacer, digamos, un trabajo acorde al régimen piloto y acorde a todo su pliego normativo. Entonces ahí sí que vemos una gran oportunidad para el ecosistema. Hay un montón de socios de Alastria que están pidiendo estas licencias, lo cual nos pone muy contentos. Y, y un poco en relación con la primera parte de tu pregunta sobre si en la parte de real estate va a suponer que se llegue a una adopción masiva, nosotros pensamos que puede ser un caso de uso tractor de estos que nos están faltando en la economía, porque lo cierto es que blockchain le falta probablemente ese espaldarazo para la adopción. El mundo de la construcción y el real estate es algo muy nuestro, muy incardinado en nuestra economía en España, y hay una serie de piezas normativas y regulatorias que han de cambiar para que verdaderamente se pueda tokenizar el edificio, el solar o el bien raíz, porque ahora mismo lo que se está haciendo en casi todos los proyectos que miramos es tokenizar la deuda, es tokenizar la hipoteca, por ponerlo así, que tienen determinados inmuebles. Pero digamos la tokenización del activo físico en donde tú tienes un token que refleja exactamente los derechos y obligaciones de un bien raíz, eso todavía no está perfectamente establecido en la norma y tardaremos un poquito en verlo. O sea que yo ahí lo que doy es un mensaje de sí, gran oportunidad y enlaza muy bien con un sector productivo de la economía española que tiene un aporte importante al PIB, pero todavía queda un camino por recorrer en lo que tiene que ver con las capacidades de tokenización de activos de bienes raíces. Sobre los utility tokens o los security tokens, yo considero que todo lo que va por el lado security ya tiene su propia norma. Ya tiene MiFID y ya tiene el régimen piloto que hacíamos mención anteriormente. Pero claro, hay que hacer, como hacen todos los abogados, ¿no? Normalmente, una regulación o aplicación de la normativa por similitud. ¿A qué se parece el instrumento? ¿Qué derechos y qué obligaciones contiene? Si tiene obligaciones y derechos financieros,
entonces será un instrumento financiero. En Estados Unidos hay una cosa que se llama el test de Howey, el Howey Test, que en la SEC es lo que dice que hay que hacer. Y a mí me parece acertado porque hay que tratar al final los instrumentos acorde a los derechos y obligaciones que contienen, ¿no? Evidentemente, si son security tokens, ¿cómo se llama? La supervisión o el grado de vigilancia normativa que va a tener ese instrumento probablemente va a ser mayor, pero porque también contiene riesgos adicionales que hay que tener bien medidos, ¿no? Pero bueno, este tema es un tema bastante controvertido. En el ecosistema se discute mucho sobre lo que es un security y lo que no es un security. Y yo creo que ahí hay normativas, como por ejemplo la normativa en Suiza, que puso en funcionamiento FINMA, que además se basa en una norma previa al blockchain, que es la de desmaterialización de activos del año 98, que es muy acertada y que precisamente, pues fíjate, una normativa tan acertada ha servido de imán para la innovación y de la constitución de toda una nueva economía tokenizada y todo un modelo de tokenomics a través del Crypto Valley que hay en Suiza, alrededor del cantón de Zug. De las 240 licencias bancarias que existen en Suiza, ya hay 42 de esas licencias que proveen servicios cripto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creemos que en el Alastria, desde luego, creemos e impulsamos a que el desarrollo normativo sea una de las palancas para obtener crecimiento en la región europea. Pero con la llegada del régimen piloto y de MiCA está cambiando mucho en Europa y de ir por detrás a nivel internacional del mundo regulatorio, de las criptomonedas, de blockchain y tal, ahora todo ha cambiado, ¿no? Ahora todas las empresas de todo el mundo están fijándose en Europa porque como siempre la regulación europea siempre ha sido la más estricta y las licencias europeas son las más valiosas precisamente por ese nivel de dificultad de conseguirlas. ¿Crees que gracias a MiCA y a Piloto Así es. va a seguir avanzando Europa y la regulación blockchain? A mí me parece que sí. Yo creo que sí y soy creyente de ello y además hemos hecho un impulso también importante porque esto sea así. Lo comentas muy bien, ¿no? Y has dado en el clavo, ¿no? Nosotros solemos asistir a la Feria Consensus, que se celebra todos los años. Estos 2 últimos años se ha celebrado en Austin, en Texas, y el predicamento o el mantra constante que hemos escuchado allí es Europa lleva la cabeza ahora mismo como región en esta carrera geopolítica que hay por captar la oportunidad que trae el ámbito cripto. Del cripto, de alguna manera, el cripto blanco, ¿no? El cripto limpio, el cripto que tiene Ujú. anclaje regulatorio, pues ahora lo que va a ocurrir, muy probablemente, ya lo estamos viendo, es operadores cripto que quieran poder radicarse en Europa, en alguno de los 27 Estados miembros, y poder pasaportar su licencia, que bajo MiCA se llama la licencia CASP, o de Crypto Asset Service Provider, que va a ser pasaportable y utilizable en los 27 Estados miembros. Eso es súper valioso, es una licencia que contiene muchísimo valor por la amplitud de acción que te permite ser, aun con diferentes provisiones y con diferentes requerimientos, te permite ser emisor, te permite ser wallet, te permite ser exchange y también te podrá permitir ser custodio. Entonces, es una oportunidad muy grande que no debemos dejar pasar y en Europa debemos ser inteligentes y atraer talento e inversión hacia nuestra región, como por ejemplo está ocurriendo con la llegada de Coinbase a París, porque ha encontrado una normativa muy adecuada, ya disponible antes de la entrada en vigor de MiCA. MiCA está en vigor, lo que ocurre es que tiene unos plazos para su implementación de entre 12 y 18 meses. 12 meses sería junio del 24 para lo que tiene que ver con el régimen de stablecoins y año y medio, es decir, diciembre de 2024, para lo que tiene que ver con el resto del pliego regulatorio, sobre todo relacionado con vehículos. En cualquier caso, creo que es lo razonable y lo adecuado el que los operadores sepan que esta normativa ya está aprobada, ya está totalmente negociada, ya los recitales son los que son
y habrá que esperar a la normativa de nivel 2 y nivel 3, lo que se llaman los RTS y los ITS, ¿vale? Los Regulatory Technical Standards, es decir, la normativa más bajada a detalle, que determinará cómo las autoridades competentes nacionales tendrán la capacidad de tratar el cripto en lo que ya tiene que ver con los detalles, siempre respetando el texto madre de MiCA. Con lo cual, a tu pregunta, sí, veo que eso es una ventaja competitiva y tenemos que saber utilizarla bien. Claro, es que es importante para una industria nueva que no está regulada saber las normas del juego, porque al final hay gente invirtiendo, gente desarrollando y está pasando en la SEC, por la SEC en Estados Unidos, que están la SEC disparando al aire, ¿no? A ver a qué le da, ¿no? Y a veces las Bueno, empresas tienen también un problema ahí de decir, bueno, invierto, no invierto, ¿qué va a ocurrir? Y eso es, yo creo que es la parte importante de Europa, ¿no? En ese aspecto, ¿no? eso desde luego. Yo creo que hemos sido flexibles. Yo creo que el europeísmo tiene esa virtud. Es largo, es probablemente tedioso. El dossier de MiCA, desde su planteamiento original como parte del Digital Package, junto con otras normativas como DORA, que tiene que ver con resiliencia operativa, eh, toma tiempo negociarlas, escribirlas, eh, pero se hace un trabajo muy concienzudo. La comisión lo hace muy bien, son técnicos en la materia y concretamente la DigiConnect pues trabaja muy bien en ese sentido. Tiene gente que conoce la innovación y conoce lo digital y son gente de perfil STEM. Entonces, pues se hace un esfuerzo importante. También se toca al ecosistema, se consulta al ecosistema, se consulta con los expertos y al final, pues oye, sale una normativa que es flexible y que disponibiliza unos servicios con cierta homogeneidad en una región tan heterogénea y tan fragmentada como es Europa. Entonces tenemos esa suerte, ¿no? Eh, yo a los emprendedores lo que siempre les recomiendo, y para eso tenemos nuestra comisión legal, que está configurada por los mejores expertos en este país de la abogacía, los despachos más potentes, que precisamente están muchos de ellos asesorando a algunos de los que están pidiendo licencia en el régimen piloto. Pero lo que les digo es que, bueno, pues que se rodeen de los expertos, ¿no? Que no, tanto si eres emprendedor, que debes conocer la normativa, quizá no ser un experto conocedor de todos los recitales y de todos los considerandos, pero para eso están los abogados. Eh, y también, como si eres inversor, es decir, los múltiplos de una compañía valen más o valen menos en función del anclaje regulatorio, eso lo sabe todo el mundo y un venture capital que invierta en esto tiene que medir muy bien las contingencias legales que puede tener una de sus portfolio companies, ¿no? Con lo cual, aquí también en Alastria tratamos, a través de nuestra comisión legal, de atender consultas, posicionar determinados asuntos relevantes para el ecosistema. Ha habido ahora, por ejemplo, un dossier que es el Data Act, que de alguna manera articula todo el uso de datos transversales cross-industria en la Unión Europea y pues tiene un impacto importante en el uso de los smart contracts, de los contratos inteligentes. Eso es un tema que nos hemos mirado muy en detalle y que hemos firmado una carta con la European Blockchain Association para que bueno, pues se flexibilicen los estándares y las normas y los recitales específicos para que los smart contracts en las redes públicas puedan seguir funcionando, ¿no? O sea, al final también influimos, nos posicionamos e intentamos defender los intereses de nuestro ecosistema y de nuestros socios. ¿Cómo estáis fomentando desde Alastria la innovación y la adopción? Aparte del asesoramiento que dais constantemente a nivel legal, ¿estáis haciendo algún tipo de promoción, de fomento de esa innovación? Sí, te comento un poquillo. Nosotros tenemos una vocación, como has visto, europea, aunque nuestros socios son, pues, en su mayor parte nacionales, son socios radicados en España. Tenemos ya 20 nacionalidades, de todos modos, con lo cual vamos internacionalizando un poquito esta asociación. Eh, Nosotros nos presentamos a muchos proyectos europeos, lo que se llaman, hay diferentes formatos, pero puede ser un call for action o puede ser un tender. Ahora hay bastantes proyectos europeos relacionados con blockchain. ¿Por qué nos presentamos nosotros? Pues porque queremos ser un poco el paraguas de algunos socios pequeños que por sus medios no llegarían a, a estos pliegos para competir en Europa y nosotros nos presentamos y
ayudamos a consorciar y ayudamos a sindicar determinados esfuerzos dentro del ecosistema y, y esa es una de las maneras que tenemos de darles más caja de resonancia a los startups españoles. También tenemos un mecanismo, una herramienta dentro de Alastria que se llama el Funding Desk, ¿vale? Que es una manera de abrirle tanto fondos públicos como fondos privados y ponerlos a disposición de los emprendedores. Es decir, si tienes un proyecto interesante, un proyecto que verdaderamente merezca la pena y que sea un proyecto que use las tecnologías distribuidas, pues Alastria también te ayuda a posicionarte en términos de tu financiación y que el emprendedor pueda tener un abanico de opciones públicas y también privadas. Tenemos bastantes venture capital asociados a nuestra red que constantemente nos piden que le hagamos un screening o una lectura del ecosistema en España, ¿no? Entonces, esto pues constantemente lo hacemos con fondos de relieve, ¿no? Y por último, yo diría que este tipo de iniciativas que hemos llevado a cabo, como los awards, que al final es un reconocimiento, pero también algunas iniciativas que hemos hecho en el pasado, que tienen que ver con hackatones, esta firma que hemos hecho del clúster de blockchain con la Comunidad de Madrid, que es relevante, en donde la Comunidad de Madrid está impulsando el desarrollo de blockchain en la Comunidad de Madrid, pero también hay otras comunidades autónomas muy comprometidas. Lo que pasa es que el tema del clúster de Madrid, nosotros somos los que lo lideramos, ¿no? Pues es al final un refrendo de que queremos fomentar este ecosistema, eh, animar a gente a que se sume a este movimiento y, por supuesto, que encuentren los mecanismos y las herramientas para poder tener mayor adopción y mayor éxito en este entorno que al final también es complicado, tanto tecnológica como regulatoriamente. ¿Cómo ves blockchain dentro de 5 años? Ya no Bitcoin, sino la industria, el ecosistema, ya con la aplicación de piloto y de Mica, con las licencias ya activadas y tal. Sí, yo veo que esas licencias van a estar funcionando, que va a haber más actores en este ecosistema al calor de la liquidez y de la transferibilidad de determinados activos. Va a haber más mercado secundario, va a haber más dinero eh, de alguna manera invertido o ecuacionando dentro de los múltiplos de los digital assets en general. Yo veo que ahí hay una oportunidad en la token economía que, que no debe ser entendida como una economía paralela, sino como una economía complementaria, como una capa de capuchino que le ponemos a la economía real o la tradicional, la financiera tradicional, me genera una externalidad positiva en forma de token economía que ojalá que sea una palanca de crecimiento en este mundo incierto y que Europa necesita muchísimo para poder ser competitiva. Y veo que eh, el debate es cada vez menos tecnológico, es decir, los problemas clásicos del blockchain en lo que tiene que ver con escalabilidad, privacidad, inmutabilidad, el trilema famoso, ¿verdad? Pues se va a ir solucionando con la llegada de los layers, con la llegada de las diferentes capas que blockchain tiene y sobre todo los layer 2 que te permiten mayor escalabilidad como Hedera, como Avalanche incluso, pues me parecen muy prometedoras y precisamente Alastria se encuentra en ese camino de poder implementar un operador neutro para que albergue casos público-privados en conjunción y federación con estos layer 2 que han ido saliendo y que también ofrecen oportunidades muy interesantes. Nosotros lo que queremos es que el ecosistema en España y no solo el ecosistema de blockchain, sino el que a lo mejor todavía sufre alguna barrera de entrada, pues porque tiene un CTO que no conoce estos términos o que no conoce la capacidad que puede traer la tokenización, pues lo vayan conociendo cada vez más a través de un divulgador como es Alastria y que puedan zambullirse en esta tecnología con garantías suficientes y con la certeza de que están invirtiendo en una tecnología que está aquí para quedarse, que no es una apuesta tecnológica que tiene un grado de certidumbre bastante elevado y que consideramos que
que resuelve problemas tradicionales a través de la descentralización. Eh, con lo cual veo un ecosistema mucho más robusto y probablemente también más respaldado por las administraciones públicas y por el gobierno. Sí que vemos un cambio, lo hemos visto en estos últimos tiempos, en este último mandato, un cambio importante en la actitud por parte del Estado con respecto a esta tecnología, sabiendo diferenciar muy bien lo que es blockchain de lo que es cripto. Pero por último, ¿crees que la banca tradicional va a entrar de lleno por fin en el mundo blockchain? Ya no en el mundo cripto, que eso, bueno, queda todavía un poquito más, pero en blockchain, en todas las acciones que traen de trazabilidad, transferencias internacionales súper rápidas, ahorro de costes. Te comento, por partes, ¿no? Lo del blockchain, cómo las entidades financieras van a aplicarlo más. Bueno, hay por ahí unos estudios no muy halagüeños efectuados por el Banco Central Europeo al respecto del uso de las tecnologías exponenciales en banca, ¿no? ¿Qué nos ha ocurrido o qué está ocurriendo? Pues que la inteligencia artificial se lo ha comido todo, ¿no? Es decir, que hoy en día la inteligencia generativa, por hablar de lo que conoce todo el mundo, el chat GPT, pero no solo, acaparan las miradas y la inversión, probablemente. Y entonces, pues en detrimento probablemente de otras tecnologías también muy interesantes, como puede ser el blockchain, pero otras como tienen que ver con APIs, con cloud, con Internet of Things, cosas de este estilo, han caído un poquito, no en desuso, pero sí en menor tiempo en medios y menor foco por el hype de la inteligencia artificial. Con lo cual, yo lo que veo es la conjunción de diferentes tecnologías exponenciales conjuntamente y ensambladas de manera que eh, eh, unas se apalancan sobre otras. Nosotros tenemos una comisión precisamente de inteligencia artificial para explorar casos de uso con blockchain, por ejemplo. Y esa misma comisión también se encarga de eh, explorar opciones y oportunidades en el ámbito de la ciberseguridad utilizando blockchain. Con lo cual, nosotros somos creyentes en Alastria del blend, es decir, de la mezcla de las diferentes tecnologías exponenciales que generan unas sinergias importantes, ¿no? En ese aspecto. En lo que tiene que ver con cripto, y me parece que no he respondido bien tu pregunta, porque siguiendo con la anterior, en temas de blockchain y banca, eh, sí que creo que va a haber una oportunidad muy grande una vez tengamos un sitio idóneo, robusto, sólido y confiable en donde desplegar los casos de uso. A los principales jugadores financieros lo que les ha complicado un poquito es tener que desplegar casos en la red pública. Esto es complicado por las cuestiones de privacidad. Es una complicación muy parecida a la que tienes con cloud. Es decir, poder migrar tus sistemas a cloud, hay complicaciones al respecto por diferentes razones de privacidad y también de soberanía. En este tema, yo creo que eso ha costado un poquito. Pero teniendo disponibles redes público permisionadas en donde puedas tener tus casos de uso de una manera segura, yo creo que eso va a animar a actores financieros a utilizar más blockchain, tanto como para generar eficiencias como para poder explorar nuevos modelos de negocio. En lo que tiene que ver con cripto, creo que también va a haber más adopción, porque ahora con MiCA en la Unión Europea sí que pasamos de un entorno alegal a un entorno en donde con las licencias adecuadas, y por cierto, MiCA es bastante beneficiosa para las entidades financieras porque no obliga a las entidades financieras a tener un vehículo especial, sino que con la licencia bancaria ya puedes operar, con lo cual tu licencia bancaria vale más. Y dos, le permite a las entidades financieras poder emitir de manera exclusiva Electronic Money Tokens, es decir, los EMTs, tanto si eres entidad financiera como si eres entidad de dinero electrónico. Yo creo que estos dos hechos conjugados y el abandonar un entorno alegal para llegar a un entorno cubierto por la normativa, creo que va a animar a las entidades financieras a eh, llevar a cabo cada vez más operativas cripto en lo que tiene que ver con eh, propiciar este servicio de cara a sus clientes. Claro, Esa ahí es mi, entran en esa es juego mi los visión. custodios, ¿no?
los custodios van a ser clave, ¿no? En próximas fechas. Los custodios son clave, son clave. Sin custodios este mercado no vuela. Tiene que ver mucho con los que estudiamos la normativa, como te habrás fijado, que es un tema que me apasiona y me interesa. Con la anterior crisis financiera potente que hubo una reforma de Wall Street bajo la normativa Dodd-Frank, entre otras. Y ahí lo que ya se decía era pues que tenía que haber una correcta segregación de funciones, ¿no? Que el actor financiero que te da un servicio no debería darte toda la cadena completa, porque eh, a la medida que segmentas que fragmentas la cadena de valor, le pones más salvaguardas y le pones más actores que son más difíciles que tengan un evento cruzado, es decir, que quiebren todos a la vez, ¿vale? Por eso la figura del custodio es tan relevante. Este nuevo custodio que va a emerger, que es un custodio cripto, ¿vale? Puede tener diferentes versiones. Puede tener una versión fiduciaria con un custodio tradicional regulado eh, por un órgano, por una autoridad. Los vamos a ver y los estamos viendo y probablemente ahí los custodios tradicionales van a completar su cadena de valor o su oferta de servicios con criptocustodia. Ya lo estamos viendo. Bank of New York Mellon lo está haciendo. Eh, el otro día veíamos como Crédit Agricole con su filial que se llama Cassis ha pedido licencia de custodia en Europa. Deutsche Bank ha pedido licencia de custodia también de cripto, con lo cual vamos a ver a custodios tradicionales entrando en este mercado y también vamos a ver nuevos custodios más en el formato o en el traje de proveedores de software tipo Fireblocks, tipo Metaco, que ha sido adquirida por Ripple, tipo eh, hay algunos otros custodios interesantes ahí fuera, ¿vale? Que se pueden, que Finoa, por ejemplo, que es un custodio alemán que es muy interesante, por nombrar algunos, cómo van a entrar también en este mercado con las diferentes versiones de custodia en frío, custodia en templado y custodia en caliente de las claves criptográficas, ¿no? Esto lo estamos viendo ya y creo que van a tener una oportunidad muy grande en el ecosistema por la llegada de Mica y por la llegada de esta necesidad al ámbito financiero y probablemente porque habrá jugadores pequeños en el mercado que no desarrollarán sus propias soluciones, sino que se apalancarán en estas, ¿no? Con lo cual también hay una oportunidad importante de partnerships. Ahí, por ejemplo, en España tenemos a Onis o también otro tipo de custodios parecidos que pueden darle una oportunidad también al mercado español, ¿no? Sin duda, ¿no? Ionis con Ángel Quesada al frente, pues tiene una oportunidad relevante, no ya solo lo que tiene que ver con custodia de individuos, sino también custodia institucional. Yo veo también una adopción interesante del mundo de las gestoras, del mundo del asset management, que están buscando la manera de, de abrir fondos eh, que tengan digital assets o que tengan crypto assets y también se les genera, por ende, la necesidad de custodiarlos y de hacer la depositaría. Entonces, hay una oportunidad grande en lo que tiene que ver con la adopción institucional. No solo de gestoras tradicionales, también hay gestoras nuevas. Lo que pasa es que no hay tantas en Europa. Vemos que hay mucho player americano, tipo Pantera, tipo Galaxy, pues que ya son fondos muy grandes y que necesitan custodia, efectivamente, y ahí están a todo correr los custodios a ver si captan esta nueva oportunidad de negocio que existe o que está emergiendo. Bueno, pues muchas gracias, JJ, por el tiempo que nos has dado aquí en el podcast y esperamos Un verte placer. en próximos eventos, que coincidimos aunque sea segundos, pero nos vemos algo. Claro que sí, ¿eh? Yo, Fernando, te agradezco muchísimo este espacio que nos brindas, esta ventana un poco a la divulgación también, que nos encanta. Y agradecer una vez más a Blog World Tour la oportunidad y a ti personalmente por confiar en nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.